Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos los que nos están viendo a través de la internet, a todos nuestros hermanos de la congregación, a todos los hermanos en Cristo que nos están viendo y que nos van a ver, y a todas las personas que se están conectando. Les damos la bienvenida y vamos a dar paso a la palabra del Señor, que es a lo que venimos, ¿verdad? Y bueno, yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Efesios, capítulo 1. Libro de los Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al 8. Y vamos a estar atentos a lo que el Señor nos va a dar. Amén. Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 8. Y la palabra de Dios dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana aquí estamos delante de su presencia, Señor. Padre, queremos escucharle, queremos que nos hable, Señor, a través de su palabra. Es el tiempo del oportuno socorro, el más importante para todos nosotros, todos aquellos que somos sus hijos redimidos por la sangre de su Hijo Jesucristo. Este es el momento, Padre, en el cual pedimos que como siempre usted se mueva a través de su Espíritu Santo y que su palabra, Señor, su mensaje, porque es su mensaje, Padre, es su palabra, no es el predicador, no es lo que yo creo, pienso, siento, no es lo que la gente dice, no es lo que su iglesia quiere, sino es su palabra, Padre, lo que queremos oír, que es sabia, que es perfecta, que es la que nos da vida, la que nos es vitamina para nosotros, Padre. Y que nos ayuda y nos enseña, o nos enseña y nos ayuda a poder caminar en su voluntad, Padre. Atrápenos en su presencia en este momento a todos los que vamos a escuchar, a los que van a escuchar esta palabra, Señor. Sujétenos con el poder de su Espíritu Santo, Padre Santo, a su voluntad. Y que su palabra, que es viva y eficaz, fluya, Padre. Quite todo obstáculo, todo impedimento, Señor, que quiera interponerse. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, le pedimos que nos ayude a poder estar atentos a su voz, Padre. Unja mis labios y que su palabra sea expuesta en el nombre de Jesús para su honra y su gloria. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos venido, hoy empezamos una nueva serie. Y hemos venido hablando ya más de un año, y como siempre pidiéndole a Dios, siempre, hermanos, y espero que estén orando no nada más por mí, lo de mi congregación, sino todos estemos orando por todos los predicadores del Señor, que estemos atentos a su voz. Porque es bien importante, como se lo dije, o como lo mencioné ahorita en la oración, es el mensaje de Dios. Es el mensaje, es la palabra la que nos va a transformar, porque el propósito de su palabra es transformarnos y vivir conforme a lo que Dios nos pide. Entonces, hemos venido hablando, pues acabamos de terminar una serie muy extensa que no acabaríamos, quién es Jesucristo. Y le damos gracias a Dios, hermanos, y yo le quiero dar gracias a Dios porque pues yo estoy seguro que Él nos guía,
que Él nos da lo que el pueblo, lo que nosotros necesitamos. Y qué interesantísimo es que nosotros conozcamos quién es Jesucristo. Venimos hablando en una secuencia, como Dios nos lo indica, a través de orar, a través de pedirle, y bueno, llegamos y concluimos con 42 predicaciones, 42 temas, 42 enseñanzas de quién es al que seguimos, quién es nuestro líder, vamos a decirlo así. Continuamos con la miniserie Los últimos acontecimientos, y miren, Dios nos ha guiado a un seguimiento, ¿no? No como saltarnos de aquí hasta el Apocalipsis o volvernos a regresar hasta el Génesis, sino con un seguimiento de una forma que aprendamos, de una forma que sigamos como la historia, para que pues, nos quede bien claro. Y acabamos de terminar nosotros vamos a decir, una miniserie de 6 predicaciones de los últimos acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos la semana pasada con la restauración de un discípulo, que era de lo último que hizo para que diera inicio la nueva serie que ahora vamos a dar, el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. Y vamos a hablar de esta nueva serie y podríamos preguntarnos, ¿qué es la iglesia? ¿Dónde nació la iglesia? Fíjense lo que estoy diciendo, ¿dónde nació la iglesia? ¿Dónde inició la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Cuáles son las características de la iglesia de Dios? Amén. Son buenas preguntas, ¿verdad? Y bueno, déjenme decirle que pues, muchos de ustedes, yo tengo la seguridad que muchos de ustedes pues ya saben, ¿verdad? Bueno, pues Dios les va a reafirmar, Dios les va a recordar. Si no lo sabía, Dios hoy le va a enseñar lo que hoy vamos a hablar. Es importante, porque déjenme decirle una cosa, mire, cuando nosotros, hoy vamos a dar una introducción. Es una introducción para comentar un poquito, de explicar de lo que vamos, de lo que vamos a hablar, para que cuando entremos ya a cada tema ya tengamos más claro, ¿verdad? Lo que estamos, lo que se nos está hablando de parte de Dios. Es una introducción a lo que es la iglesia. Es decir, es bueno porque dar como ciertas características, como ciertos puntos en general para poder adentrarnos. Entonces, cuando nosotros, hermanos, escuchamos la palabra iglesia, algo que tenemos que entender, fíjense, algo que tenemos que entender y tener bien claro es que la iglesia no es lo que estamos viendo ahorita. La iglesia no es donde estamos ahorita. Yo quiero que pongamos mucha atención para que no haya malos entendidos. Porque tenemos una forma de hablar en nuestra costumbre que sí decimos vamos a la iglesia. Y hoy vamos a que quede bien claro esos dos, tanto la expresión como el significado. Tanto el uso de nuestro vocabulario diario como el significado. Yo recuerdo que la iglesia no es lo que usted está viendo ahorita, el lugar. Yo recuerdo cuando Dios nos llamó a nosotros, bueno, me hizo el llamado, que jamás me lo esperaba, y gracias a Dios porque es un privilegio. Pues mi esposa y yo empezamos en la casa, y pues sin solos. Entonces, cuando empezó a llegar una que otra invitados, pues fuimos a una iglesia que estaba ahí enfrente buscando un lugar donde congregarnos, una iglesia. O sea, así les decimos, una iglesia donde nos den cobijo. Y pues no recibimos la respuesta. Entonces, se puso triste mi esposa y los hermanos que ahora están con nosotros, que no tenemos un lugar. Pero mire, debemos de tener claro, hermanos, que la iglesia no consiste en algo externo. O sea, la iglesia no se trata de algo material. La iglesia no se trata de un lugar.
¿Ok? La iglesia se trata, hermanos, de personas. Amén. Nosotros somos la iglesia. Donde hay 1, 2 o 3, ahí está, esa es la iglesia. Y ahí está Dios y es la iglesia de Dios. ¿Qué significa iglesia? Déjenme explicarle un poquito. ¿Qué significa iglesia? Miren, de acuerdo a la Septuaginta, que es el nombre que se le dio a la traducción del hebreo, porque todos los manuscritos estaban en hebreo. De acuerdo a la Septuaginta, la traducción que se le dio en el hebreo es una palabra hebrea que es la palabra kai, Q-A-H-A-I, kai, que proviene de una raíz que significa convocar. Se traduce asamblea o congregación. Y normalmente se usa para referirse, hermanos, a la asamblea o la congregación de Dios. El pueblo de Dios convocado por Dios. 1. A fin de escuchar a Dios. 2. Y a fin de que actúen para Dios. Amén. Es una palabra griega que significa eclesia, que tiene dos partes. La palabra eclesia está formada por eka, que significa fuera de, y klesis, llamamiento. Esta palabra proviene de una palabra que su raíz es la palabra kaleo, que significa llamar fuera. Amén. Llamar fuera. Es una palabra que podemos darle o de acuerdo a la Biblia, dos sentidos, tiene 2 vertientes. Es como una invitación a salir de tu casa. Es una invitación a salir del mundo para oír a Dios y pasar a ser parte de la iglesia. La otra aplicación o el otro vertiente es cuando ya estás como iglesia es llamar fuera. Por eso les digo que lo que nos hace ser verdaderos cristianos, hermanos, no es estar aquí y venir a la iglesia, sino que nosotros seamos la iglesia y demos testimonio de que nosotros somos cristianos. Entonces, llamados fuera. La gente que está fuera quiere escuchar y ¿quién le va a hablar? ¿Cómo irán? Dice el apóstol, si no hay quien les predique. Amén. Entonces, llamados fuera o llamar fuera significa en el griego y nosotros somos llamados. Primero fuimos llamados para salir de donde estábamos, del oscuro, de las tinieblas, y ahora somos llamados como iglesia a anunciar las virtudes. Y la gente allá está afuera y dice, hey, acá los queremos, acá, no allá adentro, acá afuera. Ahora, no confundamos, esto es parte de congregarnos, ¿ok? Porque a eso venimos ahorita, a escuchar el mensaje de Dios. Se usa para designar a la congregación de Israel convocada para cualquier propósito determinado. El pueblo de Israel era llamado por cuernos. 7 cuernos para diferentes cosas. Cada cuerno y cada sonido tenía un significado para junta, para guerra. Y entonces, aquí dice, de acuerdo a la traducción, se usa para designar a la congregación de Israel convocada para cualquier propósito determinado. La asamblea también significa o quiere decir la asamblea de creyentes que se reúnen en cualquier parte para adorar a Dios. ¿Se fija? Entonces, aquí nos reunimos. Este es el lugar de reunión, donde la iglesia, donde la congregación, donde nosotros las personas, los redimidos por la sangre de Cristo, nos juntamos para venir a adorar a Dios. Amén, hermanos. Entonces, una vez entendido este punto, hermanos, déjenme decirle una cosa, bien. Una vez entendido esto, es triste ver que la iglesia ha puesto su vista, ¿sí?, en templos y no en la iglesia. Así se le llama el templo. Otros le dicen el salón. Otros le dicen el lugar de reunión. Y es triste ver que la gente ha puesto su vista ahora en los templos y no en la iglesia. Vayan a poner atención. Es triste ver que ahora la iglesia, hermanos, fíjense, se ha dedicado a poner su enfoque principal en tener un lugar de reunión, cueste lo que cueste y acomode lugar.
Es triste ver que ya cuando tienen el lugar, cuando tienen el edificio o el templo, buscan ahora querer tener todo tipo de comodidades. Síganme bien, por favor. Ya una vez teniendo el edificio o el lugar, se enfocan más en que esté equipado, en tener todo lo necesario, iluminación, un buen y lujoso santuario hasta con bautisterio, todo tipo de tecnología de punta, pues para hacer el trabajo de Dios lo mejor posible o lo más perfecto. Ahora, ¿está mal eso? No, es parte de. Pero yo lo que estoy ahorita recalcando es que le están dando un enfoque. O sea, yo pregunto, ¿será esto de Dios? ¿Por qué? Porque mire, lo más triste e increíble es que todo esto ha ocasionado que el personaje central de esta obra y sus propósitos dejen de ser predicados. A eso voy. Es parte de, nos gusta, miren, a los que nos están viendo nos gusta, pero déjenme decirle algo, hermano, aún para tener todo esto tienes que ser dirigido por Dios. Acuérdense, predicadores, pastores, maestros, que Dios da instrucciones de todo lo que tienes que hacer, no nada más porque te guste. A Moisés le dio las instrucciones de lo más mínimo, el más mínimo detalle de lo que tenía que hacer, y tú tienes que hacerlo como lo hizo Moisés, obedecer. Y eso es lo más triste, hermanos, que todo esto han ocasionado que el personaje central de esta obra y sus propósitos dejen de ser predicados. Se ha hecho ahora una iglesia que al querer buscar todo este tipo de cosas, supuestamente para tener la iglesia, los ha llevado a predicar otro tipo de enseñanzas, otro tipo de mensajes. Si no me cree, vamos a verlo ahorita más adelante. Con tal de tener todo este tipo de supuestamente necesidades que en su mayoría ni necesarias son, ha hecho que el verdadero propósito, el verdadero plan de Dios de lo que es la iglesia ya no se enseñe y ya no se lleve a cabo. Ahora, se quiere tener en este tiempo, ahora se quiere tener templos, ahora se quiere tener lugares en la playa para retiros, y ya no rentados, sino propios. Ahora se quiere tener lugares para tener las juntas y los directivos y el grupo de líderes. Ahora se quiere tener hasta su propio lugar para tus actividades. Ahora se quiere tener hasta un ranchito ahí de retiro para que los pastores se vayan. Yo pregunto, ¿dónde se acostaba Jesús? Supuestamente quieren edificar, fíjense, supuestamente quieren edificar en todo esto, que porque es la iglesia, pero no quieren edificar en la iglesia que está sentada. Póngame atención. No quieren edificar en la iglesia que está sentada. Pregunta, ¿será verdaderamente o será verdad que quieren hacer todo esto para agradar a Dios? Quiero aclarar algo. Porque o será para satisfacer sus propios deseos. Quiero aclarar algo. Yo no dudo que el propósito sea ese. Yo no dudo que haya muchos líderes y pastores que deseen hacer eso para agradar a Dios. Pero pregúntale a Dios si eso es lo que quiere. Quizá mucha gente se pregunta, ¿para qué la iglesia o para qué voy a la iglesia? Si allí lo único que haces es llegar a sentarte, cantar un ratito y sentarte a escuchar a alguien que va a hablar. Quizá muchos han de decir, o algunas veces, en algunos momentos hemos llegado a preguntarnos, ¿y yo para qué voy a la iglesia? Yo estoy seguro que muchas veces se ha preguntado, ¿a qué voy a la iglesia? Y más cuando se pelean y tu pareja te ataca o te dicen, ¿a qué vas a la iglesia? O a veces tú mismo dices, ¿a qué voy a la iglesia si no le veo sentido? ¿Sabe cuál es el problema? Que no tenemos identificado qué es la iglesia y para qué se llama iglesia, qué es la iglesia. ¿Me entiende?
¿Para qué es llamada la iglesia? Ese es el problema. No tenemos identificado, por eso les dije que inclusive muchos, aún sin saberlo, les preguntas, ¿qué es la iglesia? Y dices, el templo. No tenemos identificado qué es la iglesia y para qué es llamada la iglesia, porque se nos ha dicho que ser iglesia es venir los domingos a la iglesia, venir a la escuelita dominical, venir a los sábados a los jóvenes, venir a los estudios y sentarte en una silla y con eso ya eres una iglesia. Y la Biblia, hermanos, no dice eso. La Biblia no dice eso, hermanos. Hay muchas cosas, fíjese, hay muchas cosas que la Biblia dice que no están en tu teología o en tu mente, pero que siguen estando en la Biblia. Hay muchos mandatos para la iglesia, hay muchas cosas que la iglesia debe cumplir, hay mucha misión para la iglesia. Nosotros en nuestra página apenas que estábamos renovándola, estamos poniendo ahí nuestra visión y nuestra misión. Es bien bonito poner todo eso, pero ¿será realidad que hagamos eso? Porque ahora la visión es otro tipo de mensajes, otro tipo de planeación. De eso se trata este nuevo tema, hermanos. ¿Qué es verdaderamente la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia? Y en primera instancia está fundada este tema en tres cosas diferentes. Número uno, el propósito de la iglesia para con Dios. Fíjese, está fundada en tres cosas. El propósito de la iglesia para con Dios. Dos, el propósito de la iglesia para con el mundo. Y tres, el propósito de la iglesia para con los de adentro. Dije para con los de adentro, nosotros mismos. Porque déjeme decirle que la iglesia, hermanos, la Biblia no nos dice, fíjese, la Biblia no nos dice que Cristo fundó una iglesia, la Biblia nos dice que Cristo fundó una iglesia y no denominaciones. Fíjese cómo está la iglesia, hoy en día. Porque creo que ya entendimos quién es la iglesia, ¿verdad? Somos nosotros. Y la Biblia no dice, hermanos, más bien la Biblia nos dice que Cristo fundó una iglesia y no denominaciones. Y Cristo no hizo bautistas, apostólicos, presbiterianos, sabatistas, mormones, testigos de Jehová y todo lo que hay. Hoy en día, hermanos, hay algo que hemos extraviado, que Cristo formó una iglesia, que Cristo formó un pueblo y que Cristo salvó gente. No vino a buscar denominaciones, hermanos. Y si hay algo que nosotros debemos de tener es identidad, fíjese. Nosotros tenemos que tener una identidad para cómo nos identificamos. Pero déjeme decirle que nuestra identidad no es una denominación. Nuestra identidad, hermanos, no es una denominación. De modo que cuando te pregunten, ¿y tú de qué denominación eres? ¿Sabes cuál es la respuesta? Yo soy de la iglesia de Jesucristo. Yo soy de la iglesia de Cristo y no de una denominación. ¿Por qué? Porque esta es la verdad que está basada en la Biblia. Amén, hermanos. Amén. Y la iglesia de hoy en día, fíjense, está en un tiempo en el cual es increíble que le dé más importancia a una denominación. Y sí, hermanos. Gente que te topas que son cristianos, y tú por qué no eres apostólico, y tú por qué no eres pentecostés, y hazte para allá, y nosotros, y la iglesia de hoy en día es increíble que le da más importancia a una denominación. Es increíble que le da más importancia que le dé risa a un logotipo. Así es. Es increíble que le dé más importancia a una doctrina, si nada más hay una doctrina, que es la de Jesucristo. Es increíble que le dé más importancia a defender las ideas de hombres impuestas en las iglesias, porque hay muchas iglesias donde los líderes, creyendo o interpretando
las cosas, lo que Dios ha estipulado, creyendo y cambian. Y por como ellos ven así las cosas, imponen cosas como no hagas esto, no hagas lo otro, no te pongas esto, y si tú no haces esto, y una serie de cosas que la misma, le dan más importancia a todo eso que a la misma palabra. Así está la iglesia de hoy en día. Ya no te hablan de arrepentimiento, ya no te hablan del infierno, no te dicen te vas a ir al infierno, o eres hijo del Dios, o tú eres hijo del diablo, como se lo dijo Jesús a los fariseos. Sepulcros blanqueados. Ya no les digan así. Ese es el problema que tiene la iglesia de Dios hoy en día, hermanos. Fíjense a dónde hemos llegado. ¿Saben a qué? Que nos hemos fanatizado buscando cristianos y no buscando a Cristo. Nos hemos fanatizado buscando cristianos y no buscando a Cristo. Es muy común, hermano. A nosotros se nos mandó a dar el mensaje de salvación. Y es muy común que cuando tú das el mensaje a una persona, esa persona venga donde tú estás, pero no es una regla. Y te han enseñado, traigan gente, hagan una célula y tráiganselos para la iglesia y tenemos que trabajar. Tú da el mensaje, hermano. Porque nos hemos fanatizado buscando cristianos y no buscando a Cristo. Así está la iglesia. Y esto, hermanos, lo que ha ocasionado esta desviación es que ahora la iglesia, que supuestamente, fíjense lo que ha ocasionado es de Cristo, ahora dependa de la luz del pastor. Ahora dependa de la luz de que le da un profeta. Ahorita vamos a explicar eso. Ahora dependa de la luz que te da un pseudo apóstol. Un pseudoapóstol moderno que te dice que trae una nueva revelación para la iglesia. Así está la iglesia, hermanos. Van primero a los pastores, van primero a los profetas, a los apóstoles modernos. Y cuando hemos olvidado, hermanos, que la palabra es más que real y que nos dice que todo fue revelado ya. Pero como no buscas la luz, como no estudias, como no hablas con el Padre, y como no estudias la palabra, sino que ahora buscas la luz de afuera, pues está como está la iglesia. Cuando tenemos en nuestras manos, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, 19, que tenemos la palabra profética más segura que Cristo le reveló a su pueblo. Y miren lo que dice enseguida. Dice, tenemos la palabra profética más segura, la que Cristo reveló a su pueblo, a la cual hacéis bien en estar atentos, fíjense. A la cual hacéis bien en estar atentos. La palabra atento significa adherirse a ella. ¿Para qué? Para hacer una antorcha. Significa vivirla, permanecer en ella, asirse de ella, llenarte de ella, eso significa atentos. No nada más estar, estoy poniendo atención, no. Es ser hacedor de ella, es vivirla. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, a que fuimos nosotros llamados a ser ¿qué? La luz y la sal. Entonces, hermanos, tenemos que regresar al propósito original de lo que es la iglesia. Y, hermanos, y ese es el problema de la iglesia de hoy. Esta nueva era de los apóstoles modernos, eso es antibíblico completamente. Y la iglesia tiene que entender muy bien esto, hermanos. Miren lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Esta era, estamos en la era de los apóstoles modernos, esto es antibíblico. Pero miren lo que dice nuestro Señor Jesús en Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, ahí está.
y falsos profetas. La palabra Jesús es un nombre. La palabra Cristo es un título de una palabra griega. La palabra Mesías es un título hebreo. Amén. Entonces, si nosotros agarramos la palabra Cristo y la traducimos al español, ¿sabe qué significa? Ungido. Amén, ¿verdad? Ungido. Entonces, siendo así, Mateo 24 nos diría, se levantarán falsos ungidos. ¿No le suena eso? Yo traigo la unción. Yo soy el ungido, ¿no dicen muchos? A mí no creo que me gusta así mucho que me digan, usted es el ungido. Porque si así fuera es una gran responsabilidad. De veras. Y tristemente la iglesia hoy en día, hermanos, porque estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Vamos a hablar de la iglesia. La iglesia hoy en día ha llegado a la era de los ungidos, de los profetas, la era de los profetas y la era de los supuestos o supuestamente apóstoles. Y yo pregunto, ¿de dónde se iniciaron los apóstoles? ¿Dónde se iniciaron y quiénes eran los apóstoles en el tiempo de Jesús y al inicio de la iglesia? ¿Sabe quiénes fueron? Los apóstoles, hermanos, de los que estoy preguntando yo ahorita, son aquellos que habían estado con Cristo, que habían hablado con Él, que estuvieron desde su bautismo hasta su muerte, que fueron testigos oculares de su resurrección y que fueron los que se les apareció después de esta. Son los discípulos de la iglesia de Jesús, ¿verdad? Todos sabemos eso. 11 discípulos. De los 11, porque acuérdense, tenían que escoger a uno que tenía que ocupar el lugar de Judas y había 2 candidatos. Ahorita va a entender por qué estoy diciendo esto. Había 2 candidatos. ¿Sí? José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Vale? Pregunta, ¿por qué no lo dejaron así nada más con 11? ¿Por qué solo tenían que hacer 12? ¿Por qué no escogieron a los 2? Eran 11, tenían 2 candidatos que para ellos reunían todos los requisitos. ¿Por qué no agarraron a los 2? ¿Por qué no 13? Acabo que va a haber más apóstoles, pues vamos a empezar de una vez. ¿Por qué no dijeron eso? Estamos en la era de los apóstoles. ¿Por qué no dijeron ellos eso? Oye, Pedro, Juan, pues vamos a agarrar los 2, pues va a haber más apóstoles. ¿No se ha preguntado? Digo, que me escuchen. Que escuchen estos hermanos que se llaman apóstoles, si es que son verdaderos. Miremos lo que dice. ¿Por qué nada más 12? Miremos lo que dijo Jesús en Mateo 19:28. Sígame. Mateo 19:28. Fíjese lo que dijo Jesús. De cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ponga atención en esto último, porque adelante le va a familiarizar con lo que voy a decir. A vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y fíjense en lo que dice en la revelación que se le dio a Juan en Apocalipsis 21:14. Fíjese lo que dice. Apocalipsis 21:14. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos
los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Ahí no hay otros apóstoles. Ahí no hay solamente más que 12 nombres, 12 cimientos y 12 apóstoles del Cordero. Entonces, hermanos, ¿dónde van a quedar estos nuevos pseudoapóstoles modernos que dicen que traen la unción, que dicen que el Espíritu Santo les habla y les revela, y para colmo de los males, cosas que no están ni en la palabra de Dios? Así está la iglesia. Así está la iglesia de hoy en día. Ahora, no tenemos por qué asombrarnos de esto, que lo que nos estamos diciendo, porque lo acabamos de leer. Se levantarán, ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas. Pero pastor, porque sí, sanó, pastor. Pastor, miren, se los tiran así con la mano, pastor, y los sanan y les estiran el pie y les quitan no sé qué tanto les hacen. Y sí pasa, de veras. O sea, si estos apóstoles modernos están haciendo milagros, ya lo sabemos. También, miren, lo dijo Jesús, miren, enseguida lo dijo, y harán, ¿qué? Grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, a muchos. ¿Por qué? Porque no lees y no hay comunión con Dios. Porque te dejas alumbrar con la luz que no viene de Dios. Y Dios ya reveló todo. Si es posible, aún a los escogidos engañarán. Y mire qué está pasando. Y mira lo que dice. Adelante, ya os lo he dicho antes, dice el Señor. Así está la iglesia hoy en día. Recordemos que Cristo mandó un mensaje a la iglesia. También ya nos lo habló. Cristo mandó ahí precisamente a Juan un mensaje a la iglesia. Vamos a ver dónde, en ese orden. A 7 iglesias mandó un mensaje, ¿sí? Mensaje donde les recuerda que Él conoce todas las cosas. Él es el que se mueve, el de los 7 candeleros que se mueven en las iglesias. Él está en la iglesia, controla la iglesia y conoce todo. Mensaje donde le reclama todo lo que ellos están haciendo que no es grato a Dios. Y un mensaje les manda de arrepentimiento, porque Dios es un Dios de oportunidades. 7 iglesias, hermanos. Éfeso, la iglesia deseable que dejó su primer amor. Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia que sufrió pobreza y martirio. Pérgamo, la mundana iglesia que se mezcló con doctrinas y que necesitaba arrepentirse. Tiatira, la iglesia falsa que siguió a una profetisa seductora. Sardis, la iglesia muerta que se durmió. Filadelfia, la iglesia del amor fraternal que soportó pacientemente. Y la Odisea, la iglesia tibia cuyo no era ni fría ni caliente su fe, o cuya fe no era ni fría ni caliente. Iglesias como hoy en día. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Yo no sé, a una se enfrió, se apartó de su primer amor, y Jesús le dice: recuerda dónde caíste, recuerda que te hizo tropezar, arrepiéntete y regresa. Otra se mezcló con doctrinas ajenas a Dios y con el mundo. Iglesias ahorita, hermanos, mezclándose con el gobierno, haciendo actividades para el gobierno y trayendo el mundo a la iglesia. Así está la iglesia. Otra que se dejó seducir con una facilidad que nos seducen las cosas aún en la misma iglesia. Las actividades que nos despegan de Dios aún en la misma iglesia. Planeaciones, podemos ver. Ahí sí búsquenle en el internet, vea las planeaciones y las actividades de iglesias modernas, donde los pastores andan en sus viajes o en sus hasta aviones, jets privados.
¿Con qué facilidad se ha dejado seducir la iglesia? Sorprender con cosas que te impresionan y que te apartan de Dios. Otras iglesias que están dormidas, iglesias donde no hay nada, no hay actividades, pastores que no hacen nada, no buscan a las ovejas, no visitan, no hacen nada. O están en la iglesia, domingo, pum, pum, cantan, predicación y vámonos, se acabó. Al otro domingo, iglesias dormidas, casi muertas. Otras que están con un pie con Dios y otras con el mundo. Vienen a la iglesia. Estoy hablando a la iglesia en general. Vienen a la iglesia y salen de aquí y se van al mundo. Ya fui a la iglesia. Señor, gracias porque me has bendecido, me has guardado. Y van y se lo pagan sirviendo al diablo. Su fe es tibia. Y dice Dios que a los tibios los va a vomitar de su boca. Pero hay otras que, miren, hay otras, hermanos, como Esmirna y Filadelfia. Y así también hay cristianos que sufrieron, hermano, persecución. Y quizá aquí tú no tienes persecución, quizá tienes problemas con tu familia, porque, ay, qué exagerado eres, ay, tú eres muy fanático, y te pueden hacer caer a que, y empiezas, oh, vamos, no tiene nada de malo. Pero hay iglesias que aguantaron, sufrieron la persecución, sufrieron pobreza y el martirio en aquellos tiempos y que permanecieron fieles con el amor fraternal, soportando todo pacientemente. Y así hay cristianos actualmente. Pocos, pero hay. Fieles que no viven en este mundo. Así está la iglesia, hermanos. Es una introducción para adentrarnos a lo que venga, entender un poquito más. Ahora que entendimos que nosotros somos la iglesia, o te lo está recordando Dios, ya lo sabías, ¿qué tipo de iglesia eres tú? Dándole ahí más o menos a medias al Señor lo que tienes que darle. ¿O vienen los domingos, hermanos, los que me están oyendo? ¿Vienen los domingos? Nada más cuando tienes ganas, como tienes ganas, lo que te gusta oír. Ay, la alabanza, no, ¿por qué no me gusta? ¿O quién va a cantar? ¿O ahora quién va a predicar? No, pues el pastor fulano. Oh, no. ¿Qué tipo de iglesia eres? ¿Tibio? Porque tú eres la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y si tú quieres entender todo el propósito de la iglesia, vas a tener que ponerte a la brecha ahorita, a partir de hoy, y hacer lo que no has hecho, o hacer lo que vas a aprender, o reafirmarte y consagrarte y renovar tus votos con Dios. Si tú tenías el primer amor, que eso me gusta, si tú tenías el primer amor, ¿cuál es tu primer amor? Cuando llegabas temprano, hermanos. Eso se ve ahorita en mucho liderazgo también. Cuando llegabas temprano y había ese celo de que no llegaban los demás y desde tu casa te preparabas y ¿qué pasó? Y dice Dios, recuerda dónde caíste. ¿Sabe dónde caíste? Empezaste a ver al hermano fulano. Empezaste a ver que ya no te gustó lo otro. Empezaste a ver que a mí ya no me dijeron que lo hiciera y que lo hiciera otro. Empezaste a ver que no me dijeron, ay, qué bueno, qué bien está, qué bueno te quedó. Empezaste a ver tantas tonterías, hermano. Que el diablo nada más está observándote para ahí agarrarte. Eso es algo muy común ahorita en las iglesias. Que sí, son líderes que Dios ha llamado y que han querido consagrarse, pero caíste en las trampas del diablo. Y dice Jesús, recuerda que te hizo quitar la mirada de mí. Y arrepiéntete. Es simple, hermanos. Es simple, hermanos. Tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y sabes qué dice? Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, y tú tienes que ir al Padre y decirle, mi Señor, perdóneme, usted no se merece esto.
Él pagó el precio. Y tienes que decirle, perdóneme, Señor, y ayúdeme a no poner la mirada en el hombre. Y venga lo que venga. 2 iglesias, hermanos, que aguantaron de todo. Iglesias que veían injusticias. ¿Cuántas injusticias ves tú? Iglesias que veían que no les recompensaban y entre más se esforzaban, menos te agradecían. Déjame decirte que tú no necesitas un reconocimiento, hermano. Porque Dios es el que te va a decir, Señor, buen siervo fiel. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y sabes qué es lo hermoso que dice enseguida? Entra en el regazo de tu Señor. ¿Sabes qué es eso? A su presencia. Ya sabes ahora que tú eres la iglesia, hermano. Hermanos que me están oyendo y personas que me están oyendo, si todavía no son iglesias, es el momento. ¿Qué tipo de iglesia eres? ¿Estás dormido? Oh, bien, conchitas. Tranquilitos en su casa, sin compromiso. No me meto en problemas en la iglesia. Yo no voy y me siento y coopero y se acabó. No, pastor. ¿Qué iglesia eres? ¿Qué no sabes que es un privilegiazo servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. ¿De los que está dormido? Iglesia, despierta, dice un canto. Llegó el momento de tu redención. Estamos viviendo tiempos difíciles hoy, como nunca. Así está la iglesia y es por eso por lo que tenemos que regresar y de esto vamos a estar hablando, pidiéndole a Dios, hermanos, clamando que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a entender verdaderamente sus propósitos para nuestras vidas, tanto personales como congregacionales, como un cuerpo que somos. Entonces, usted me preguntará, pastor, entonces, ¿cuáles son los propósitos de Dios para nosotros, para su iglesia? Pues tenemos que entender cuál es su origen. Por eso empecé con esas preguntas. Tenemos que entender qué es la iglesia. Mientras no tengas bien claro que tú eres la iglesia, y que todo lo que va a venir de lo que es la palabra de Dios es para ti, no vas a entender lo demás. Tenemos que entender cuándo nació la iglesia. ¿Dónde inició la iglesia? Lo que dije hace rato, ¿cuáles son los propósitos de la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia y cuáles son sus características? Por eso siempre he dicho que le pidamos a Dios, o tienes que ser lleno de los rasgos, las cualidades y las características que se necesitan de parte de Dios para ser el instrumento que Él quiere en sus manos. Porque Dios nos llama a todos a servir. Por eso Jesús reclama a unos, tú eres la iglesia dormida y que estás muerta. ¿Saben que van a la iglesia a dormirse? No puedo creer. En serio, hermanos. En serio. Van a la iglesia de gente a dormirse. O van allí, pero no están allí. Ahí ya no sé si porque el predicador no se prepara o porque es muy aburrido, ahí ya no sé. Pero lo que sí le puedo decir es que donde se predique palabra de Dios y te duermes, tú eres una iglesia que está así, muerta, paralizada. Hoy solamente vamos a ver un punto en cuándo nació la iglesia. ¿Ok? Con esto vamos a ir acabando. ¿Cuándo nació la iglesia? Si preguntáramos cuándo nació la iglesia, hermanos, tendríamos muchas respuestas, ¿verdad? Varias respuestas. No es para que me contesten, pero tendríamos varias respuestas. Que en la cruz del Calvario, que en el Pentecostés, que en la resurrección, que cuando los 12 discípulos, y podríamos encontrar una serie que quizás están en la Biblia. Pero estamos hablando de cuándo nació la iglesia. Si nosotros decimos que tenemos un Dios omnisciente, que todo lo sabe, ¿sí? Y vimos en la lectura que leímos y puso atención en la lectura
de principio, en Efesios 1, versículo 4, dice que según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Su iglesia somos los santos. O los santos somos su iglesia. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces pregunta, a ver si van entrando, ¿cuándo Cristo amó a la iglesia? Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuándo Cristo amó a la iglesia? Desde la fundación del mundo. Acabamos de leer ahorita, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nació la iglesia? No cuándo inició, ¿ok? ¿Cuándo nació? En el corazón de Dios. Ay, pastor, ya lo sabía. Bueno, gloria a Dios, qué bueno que lo sabía. ¿Cuándo nació la iglesia? En el corazón de Dios. La iglesia siempre ha estado en el corazón de Dios y la iglesia siempre ha estado en el corazón de Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, veamos un ejemplo bien bonito para que lo podamos entender, solamente para entenderlo, ¿ok? Cuando Dios crea a Adán, ¿sale? En Génesis, ¿qué? Génesis 2, 22. Dice que de la costilla, Dios de la costilla de Adán, ¿sí? Tomó del hombre una costilla y hizo una mujer y trajo, o sea, de ahí la tomó, ¿verdad? Que tomó de Adán una costilla. Pregunta, ¿por qué no hizo a Eva aparte? Porque dentro de Adán estaba su ayuda idónea. Tenía que ser alguien con las mismas características, con las mismas cualidades. Dentro de Adán estaba su ayuda idónea. Porque nunca se preguntó, ¿por qué no hizo a Eva aparte? Entonces, fíjense, Cristo al ser el nuevo Adán, o el postrero Adán, que ha existido, ¿qué es lo que ha existido siempre en el corazón de Cristo? Su iglesia. ¿De dónde saca Dios a la iglesia? Si es el cuerpo de Cristo. ¿De dónde la saca? De su corazón. ¿Ok? Y una analogía bien bonita es el Nuevo Testamento. No sé si van, espero que me vayan entendiendo. Una analogía bien bonita es el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote, hermanos, entraba una vez al año al lugar santísimo. Ponga atención aquí, por favor. Si una persona entraba indignamente donde estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la gloria de Dios, donde únicamente podía entrar el sumo sacerdote, esa persona, si entraba indignamente o entraba irreverentemente ante la presencia de Dios, moría. ¿Sí saben eso, verdad? El lugar, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y una de las cosas que nos podíamos preguntar es, ¿y qué hacer si moría? Porque nadie podía entrar. ¿Sí o no? Nadie, hermanos, era fulminado así, mira, como le pasó a Ananías y a Zafira, ¿no? Así, se murió en el espíritu, se acabó. Es una pregunta que podrían preguntarse qué hacer si se moría. La Biblia no nos dice con exactitud qué hacían, pero sí, de acuerdo a los comentarios y a las tradiciones judías, dice que le amarraban un cordoncito en el pie. Y que si moría, pues lo jalaban, lo arrastraban, ya muerto, ¿ok? ¿Estamos entendiendo? Porque nadie podía entrar delante de la presencia de Dios y mucho menos indignamente. Entonces, déjenme decirle algo que aquí podemos ver, dos cosas bonitas e importantes. La primera,
La vestidura del sumo sacerdote en la Biblia, fíjense, en la vestidura del sumo sacerdote en la Biblia no aparece el cordoncito que nos acabamos de mencionar ahorita. Sí, si leemos todo, Dios le dijo cómo, pero esa era una tradición que se inventa uno porque nadie puede entrar. ¿Cómo le vamos a hacer? De igual manera, ustedes ven toda la Escritura y no encuentra en ningún momento un sumo sacerdote que se haya presentado delante del arca del pacto y que haya muerto. Si ustedes leen, no van a encontrar en toda la Escritura un sumo sacerdote que se haya presentado delante del arca del pacto y haya muerto. ¿Por qué? Porque no era la dignidad del sumo sacerdote, no era la dignidad del hombre, sino era el sacrificio que llevaba delante de él el que lo hacía acepto a él. Lo hacía acepto a él para que Dios a ver si Dios lo aceptaba. No era él, era el sacrificio. Era la sangre del cordero la que llevaba delante de él, la cual le abría camino para poder entrar delante de la presencia de Dios. Entonces, el sumo sacerdote iba vestido según la Biblia, llevaba algo en el pecho, que era el pectoral, ¿sabe? Y en el pectoral había 12 piedras, ahí está, por eso le dije hace rato, a ver, y esas 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel, que son los 12 apóstoles que van a juzgar, que acabamos de leer. Pero fíjense, en el pectoral llevaba las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando el sacrificio del sumo sacerdote era aceptado, entonces era aceptado delante de Dios el sumo sacerdote que lo ofrecía, y entonces era aceptado las 12 tribus de Israel que él representaba. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el sacrificio era aceptado, el que lo ofrecía era aceptado, y el pueblo que representaba era aceptado. Ahí vamos. El libro de Hebreos nos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Cuando Jesucristo entra con su sangre al lugar santísimo en los cielos, llega y presenta su sangre como ofrenda delante del Padre y dice, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio perfecto que vimos en la miniserie que ya explicamos. Cuando Él sube y la presenta ante el trono de Dios allá en lo altísimo, viene Cristo y pone su sangre delante del Padre. Entonces la sangre es aceptada, el Hijo es aceptado, pero en el corazón del Hijo, ¿qué va representado? La iglesia. ¿Qué va? ¿En dónde nació la iglesia? En el corazón de Cristo. Entonces es aceptado el Hijo, el sacrificio y su iglesia. Amén. Por eso dice la Escritura que en Él somos aceptados, en Él somos aceptos, en Él somos aceptados, en Él tenemos nosotros vida y que en Él podemos acercarnos al Padre y entrar confiadamente hasta el trono de su gracia. Amén. Porque si nosotros nos presentamos, hermanos, sin reverencia, si nosotros nos presentamos ante la presencia de Dios sin Cristo, sin el amado, morimos. No podemos ni presentarnos. Ahora, entiéndanme bien, ¿cuál es el origen de la iglesia de acuerdo con lo que acabamos de ver en la palabra? El origen de la iglesia es eterna. Ya estaba desde antes en la mente y en el corazón de Dios. Ahí nació la iglesia. No inició. Vamos a ver ya más adelante eso. Amén, hermanos. Allí, de acuerdo a lo que acabamos de ver, o con lo que acabamos de entender, la palabra es eterna. Siempre estuvo en el corazón de Cristo. Fuimos amados por Cristo. Fuimos tan amados que Él mismo se decidió venir por nosotros, por la iglesia, por los suyos, por su pueblo. Amén, hermanos.
Entonces, hermanos, cuando el Señor se presenta delante del Padre con su sacrificio, lleva en su corazón a los suyos, que somos nosotros. ¿No es hermoso? A los que antes conoció, a estos llamó. Ya estábamos en el plan de Dios. Y estamos con Dios. Por eso dice el apóstol Juan que él ve que vio miles y miles con vestiduras blancas, miles y miles. Ahí estamos. Porque a los que vio, a los que llamó, a los que predestinó, a los que justificó y a los que santificó, glorificó. Amén, amén, amén. ¿No dan gloria a Dios? Amén. Entonces, al ser aceptados somos nosotros aceptados en Cristo, pero algo que hay que dejar bien claro es esto, hermanos. Fíjense, que cuando dice que nosotros somos aceptados, no me refiero, hermanos, a todos los que estamos aquí, a todos los de las congregaciones. Sí, o sea, hay que aclarar algo. Porque, hermano, hay en las congregaciones gente que dice que ser cristiana. Estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Ya vimos ahorita qué tipo de iglesias. Hay en las congregaciones gente que dice ser cristiana y no lo es porque no han conocido verdaderamente a Dios. No han conocido, y cuando decimos no han conocido es que no han permitido que Cristo verdaderamente gobierne sus vidas. Es triste ver muchachos, hermanos, es triste ver jóvenes que han crecido en la iglesia, que desde chiquitos han estado y llegan a la edad de 15, 16, 17 años y no conocen a Dios. Sus padres son cristianos, han orado por ellos, han pasado por las filas en escuelita bíblica y por todos los niveles, hasta jóvenes, hasta alabadores. Han escuchado cultos, pero no conocen a Dios. Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No han nacido de nuevo. Por eso le dije hace rato, si tú no eres cristiano, es el tiempo para que seas de la iglesia de Dios y puedas entender el propósito de lo que Dios quiere para ti. Si tú eres cristiano y eres tibio, pues ya no seas tibio, sé caliente. Si tú eres cristiano y estás dormido, ya salte de tu comodidad. Cristo murió por la iglesia, por aquellos que le hemos conocido, por aquellos que hemos sido lavados con su sangre, hermanos, y por aquellos que estamos en el corazón de Él. Hermano, déjeme decirte, así está la iglesia de hoy en día. Y déjeme decirle, hermano, que a cada cristiano estamos en una etapa bien difícil. Quizás a lo mejor muchos nada más están asombrados o espantados o sorprendidos porque lo que está pasando, pero no creas que, no te imaginas. Mira, yo me acordaba de mi mamá y de mi papá ahorita, que venían en el camino y bueno, ahí les tocó vivir como a muchos, cada quien su época, sus cosas, vivir sus cosas, sus acontecimientos diferentes, pero hoy, hermanos, es algo que jamás había pasado y que es lo que está bíblico. Estamos viviendo unos tiempos, hermano, en los cuales es el principio de dolores, en los cuales vemos como ya se nos fue revelado, no por un pseudoapóstol que trae revelación, sino por Jesucristo, nuestro Salvador, que nos reveló todo lo que iba a pasar. Estamos empezando a vivir y que se está preparando ya. Y Cristo viene ahora sí. Y estamos en un tiempo en el cual tú no puedes estar en tu comodidad, como ahorita, nada más me conecto. Y sí, ya. No, hermano, no es así. No es así. El tiempo se acaba, hermanos. El tiempo se acaba. Yo me pongo a pensar en los pequeñitos y lo que les va a tocar vivir, en mis nietos, pero a mí el Señor me dijo, déjamelos. Pero no crean que es un juego esto, hermanos. Por primera vez en la historia de la humanidad, tienen controlado a todo el mundo. Por primera vez en la historia de la humanidad, la gente está esperanzada al gobierno. ¿Y sabes quién va a hacer eso? El anticristo. ¿Y la iglesia cómo está? ¿Qué estamos haciendo? ¿Jugando? Estamos dándolo
lo que queremos. Hay gente, hermanos, que no tiene trabajo ahorita. Y no porque no quieran trabajar, sino porque los descansaron. Pero hay muchos cristianos que no han dejado de trabajar, hermano. Porque Dios prometió que Él te iba a sustentar. Y ni aún así consagras tu vida a Dios. Los tiempos no son fáciles. ¿Qué tipo de iglesia eres o somos? Imagínate, hermano, ¿qué necesitas? Pero déjame decirte una cosa. Una iglesia pasó persecución, pasó pobreza y aguantó. ¿Qué necesitas? Que haya persecución, que haya escasez, que de veras no tengas trabajo ni nada y que no califiques para ninguna ayuda, para que entonces grites y digas, Dios mío, ayúdame. Si estás viviendo bien, si Dios te está sosteniendo, es para que te pongas a la brecha, hermano. Es para que te pongas a la brecha y usted le diga, Señor, aquí estoy, prepáreme, porque la gente se va a caer. Esto no es nada, hermanos. La gente dice que se le va a acabar el suspiro. Van a entrar en presión, en desesperación, y van a desfallecer, dice en la palabra de Dios que van a desfallecer las gentes así afuera caminando, y la palabra desfallecer en el original griego significa un ataque al corazón. Un ataque miocardio, algo así. ¿Y qué vas a hacer? ¿A ponerte como ellos? ¿O a no preocuparte porque a ti no te pasa nada y tú no estás sufriendo? Ni una de las dos, hermano. Ni una de las dos cosas. Caminar con Cristo para que seas el instrumento que Dios quiere. La iglesia de hoy en día, hermanos, está despegándose de la palabra y dejó de poner la mirada en Cristo. Por eso les dije, se enfocan más en los cristianos que en Cristo. Si no, tenemos que ganar echando competencias por las almas, buscando técnicas para ganar más gente. Jesucristo no le dijo a sus apóstoles, hermano, hagan técnicas, ¿ok? A ver quién gana más. Y a ver quién es los bautistas. Tú, Juan, vas a ser bautista, y tú, Pedro, apostólico, y tú. Él no les dijo eso, hermanos. Y la iglesia se está peleando. Ahorita, hermano, hasta ya queriendo lo que está pasando para transmitir, hasta como que estás compitiendo, hermano. Nosotros no estamos compitiendo con nadie, hermano. Nosotros no estamos compitiendo con nadie. Si Dios nos bendice para tener esto, gloria a Dios, pero aquí lo importante es la palabra y el mensaje que la gente necesita ahorita, hermano. Y ahorita están viendo hasta cómo van a decorar y que si con quién van a transmitir y pidiéndole a la gente porque no hay y tenemos que para transmitir, ahora sí para transmitir. Y no se enfocan en la palabra cuando Dios es el que suple. ¿Y qué si no hay para transmitirle a tu congregación? ¿Y qué si no hay? ¿Vas a trasquilarlos para comprar las cosas? ¿O vas a pedir ayuda al mundo para comprar las cosas porque hay que transmitir? ¿Y qué si Dios te manda que le lleves la palabra? ¿Cómo poder saber que si Dios te dice, quiero que vayas y se la lleves? Esto, hermanos, está haciendo una de cosas como no se imaginan. Cambios que está viendo. Y mire, le voy a decir una cosa. Ya nos extendimos a mayo. Al principio como que, hijo de chino, un mes más. Y después a la semana, pues como si nada. Y seguimos. Y en mayo nos vamos a extender hasta el 16 de junio. Y mira, y sin darte cuenta, te adaptas. Sin darte cuenta,
te adaptas. Así va a ser el anticristo. Cuando menos lo sientas, ya lo tienes encima. Cuando menos lo sientas, nos va a tener controladitos a todos, porque así va a ser, hermanos. Yo quiero invitarlos en esta tarde, de veras, a que reflexionemos todos y principalmente los padres, los jefes de familia, que es nuestra responsabilidad ser los guías. Que llevemos a nuestros hijos, ahorita que estamos encerrados, a conocer más de Dios. Que no llegues de trabajar y si es que trabajas, porque como les vuelvo a repetir, al menos en esta congregación, todos están trabajando. Bendito sea Dios, todos. Pero sabes que tus hijos están encerrados todo el día. Sabes que tu esposa está todo el día ahí y está lidiando con ellos. No sé si tu esposa les dé un tiempo de Dios y no nada más le diga, ponte a leer. Hermanos, de eso no se trata, hermanos. Se trata de que tú los agarres y tú clames a Dios y les enseñes la palabra y clames a Dios y los enseñes a orar. ¿Me explico, hermanos? Yo les invito, hermanos, vamos a entrar poco a poco. Vamos a entrar poco a poco, hermanos. Como Dios nos vaya guiando, pidámosle. Pídanle por mí y pídanle por toda la congregación, por lo menos los que Dios puso conmigo y los que escuchen, que nos ayude a entender que estamos siendo testigos nosotros hoy en día del inicio de lo que ya estamos. Cuando mi abuelita decía, ya viene Cristo, va a venir el tiempo en que la gente no va a poder comprar ni salir, ¿verdad? Nada más te puede llevar uno, no dos. Ándale, al rato, espérate. Yo te lo voy a vender cuando yo quiera. ¿Verdad que, mire? Y mi abuelita decía, no vas a poder comprar, no vas a poder salir. Dígame, a ver, dígame qué está pasando. Y ahorita nosotros somos testigos del inicio. Y se va a ir así. Cuando menos sientas, vámonos, gloria a Dios. Amén, hermanos. Así está la iglesia, pero vamos a ver los propósitos de la iglesia. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite todavía tener, hermano, poder reunirnos. Porque a ver a qué horas al último todos van a abrir y menos las congregaciones se van a poder reunir. Oiga lo que le digo. Al rato, a ver aquí donde llevamos la sorpresa que las congregaciones no. Y yo ya lo que le voy a decir. Nosotros tenemos que someternos a la autoridad por prevención. ¿Ok? Como nos está ordenando, tenemos que pedir a Dios el discernimiento. Pero en cuanto llegue el momento que ya no es prevención, sino imposición y no está pasando nada, ahí sí, iglesia, a ponerse al frente. Y no van a querer entrarle. No van a querer entrarle. Muchos van a decir, te van a decir que no respetas, que no piensas. No, vamos a obedecer. Porque hay que obedecer a las autoridades. Por prevención, porque si hay enfermedad. Pero cuando ya veamos que no hay enfermedad y no nos dejen, entonces sí, ahí es diferente. Van a agarrarla contra la iglesia. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar todos y a darle gracias a Dios por este tiempo, y espero que Dios les haya dado palabra y estemos atentos, hermanos. Los domingos vamos a seguir con esta serie. Esta es la primera, la introducción, y vamos a estar atentos y a estar en comunión con Dios, en nuestros hogares, en nuestro diario vivir. Vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias en esta tarde. Padre, gracias porque usted tiene todo el plan perfecto, Padre. Porque usted ya tenía en su corazón que cada uno de los que estamos aquí, Padre, que fuimos redimidos por la sangre de su Hijo, fuéramos su iglesia, Padre, fuéramos su pueblo.
Y porque usted también tiene en sus planes esto que está pasando, Padre. Porque nada pasa sin su voluntad. Y le damos gracias porque como siempre llega usted en el momento preciso, Padre, a recordarnos, Padre, que usted viene y que usted nos va a pedir cuentas, Padre. A recordarnos cómo estamos viviendo como iglesia, Padre. 7 iglesias, 7 mensajes que su Hijo Jesucristo dio a la iglesia. Y Padre, aquí estamos y Padre, yo lo que le pido es que nos ayude a ser de los que somos fieles, Padre. De los que aguantamos la presión, de los que aguantamos todo sabiendo de antemano que usted tiene el control y que tiene propósitos, Padre. Y que a veces, aunque no nos guste o no quisiéramos que pasara, usted tiene el control, usted es perfecto y usted, Señor, nos quiere bendecir. Yo le pido que en esta tarde, en este día que usted dio su mensaje, haya una reflexión en el corazón de cada uno y que nos hagamos una retroinspección, Padre, cada uno individualmente como iglesia y veamos cuál es la posición que tenemos. ¿En qué iglesia entramos, Padre? El deseo más grande en mi corazón, Señor, es que estemos en esas iglesias que usted no le reprochó nada, sino al contrario, que a la que usted le dijo, es necesario que sufras 10 días más, pero aguanta. Ahí queremos estar, Padre. Y si ese es el deseo grande en el corazón de todos los que estamos escuchando y no lo estamos haciendo, ayúdenos, Padre, a estar en ese camino, Padre, a dejar de fijarnos en la gente, a dejar de fijarnos en que si hacen o no hacen, sino poner la mirada en usted, Padre, y estar listos para que usted haga con nosotros su voluntad. Iglesia, despierta, dice el Señor, despierta. Te quiero agarrar con tu lámpara encendida, siendo la luz de este mundo, permaneciendo en mi palabra, adherirte a ella, vivir en ella, porque yo vengo pronto, dice el Señor. No te sorprendas, ni te espantes de lo que está pasando, porque yo tengo el control. Y yo te lo dije, yo lo dejé dicho, que iban a venir estos tiempos. Y di instrucciones y di enseñanza de todo lo que tienes que hacer, dice el Señor, para que tú permanezcas en mí y yo te use. No te preocupes. Tú como jefe de familia, yo te di una encomienda. No para que pongas a leer a tus hijos, sino para que tú les leas. No para que tus hijos estudien solos, sino para que tú les des la enseñanza. Porque yo te dije que todas las cosas que yo te enseñé, todas mis leyes, estatutos y preceptos que yo te di, se los repetirás todos los días. Yo te lo dije y te lo mandé. Y así te quiero encontrar. Que no te preocupes por tus hijos, porque yo me encargo de ellos. Porque yo te dije que buscaras primeramente mi presencia, mi rostro, mi justicia. Que buscaras mi reino y que todo lo demás yo me iba a encargar. Yo soy un Dios fiel, dice el Señor. Yo tiro la bendición. Tú tienes en tus manos la bendición porque eres mi hijo. Despierta, tú que duermes, dice el Señor. Regresa a tu primer amor, dice el Señor. Deja de mezclarte y andar buscando otras cosas que no sea yo, dice el Señor. Da todo lo mejor para mí, porque yo te he capacitado con el poder y de mi Espíritu Santo en tu vida. No me des solamente lo que te sobra, dice el Señor. Ponme sobre todas las cosas y séme fiel, dice el Señor. Yo no soy un Dios de domingo. Yo no descanso
Estoy día y noche, cada segundo, cada latido de tu corazón, trabajando, cuidándote, guiándote, sosteniéndote. No me des lo que te sobra, dice el Señor. Sacrificios yo no pido, ni holocaustos, porque para eso mandé a mi Hijo. Yo quiero un corazón contrito y humillado, un corazón que se deje moldear por mí, un corazón que esté dispuesto a hacer mi voluntad. Aquí estoy, dice el Señor. Tú que me escuchas, pueblo mío, dice el Señor. A ti, manadita mía, dice el Señor. Aquí estoy. Yo te llevo en mis manos. Solamente recuerda que separado de mí, nada puedes hacer. Yo te llevaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo no te voy a dar más de lo que no puedas resistir, porque yo soy un Dios justo, misericordioso, paciente, amoroso. Soy un Dios de paz, de amor, de justicia y de juicio. Celoso, celoso soy, porque yo no comparto mi reino con nadie. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendito sea su nombre, mi Señor. Bendito sea el Dios altísimo y supremo, sublime y soberano Dios, Jehová de los ejércitos. El yo soy el que soy. El que llama las cosas que no son como si fueran y son hechas tan solo con el murmullo de su voz. El único y verdadero, el que habita en las alturas y en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Bendito sea mi Dios de amor, santo, 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 Dios todopoderoso. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La honra y la gloria sean para usted por los siglos de los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Una vez más, tú. milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.